y vamos a platicar de dos cosas muy interesantes: negociaciones en la legislatura de Naboo y de la OTAN. La OTAN surge en el 49, precisamente, en respuesta a un evento histórico que fue la Segunda Guerra Mundial. Uno de los argumentos principales es no perder la percepción que se tiene de Naboo como un planeta humanitario. Se dan unas conversaciones muy interesantes en la legislatura de Naboo, cuando sabemos que acaba de estallar la Guerra de los Clones. La única forma en que Occidente ha podido mantener el liderazgo es a través del uso de la violencia. Hola, ¿qué tal, ciudadanos de la galaxia? El día de hoy me encuentro con Ismael y vamos a platicar de dos cosas muy interesantes: negociaciones en la legislatura de Naboo y de la OTAN. Entonces, Isma, por favor, preséntate y cuéntanos tu especie, de qué planeta vienes, quién eres. Mira, para empezar tengo que confesar que no soy muy bueno con el tema de la Guerra de las Galaxias, pero voy a decir que pues, mi especie es de mucha curiosidad. En realidad yo me autoidentifico como un filósofo, ni tanto como internacionalista y a estas alturas. Me he especializado más en temas de filosofía, en comunicación, en inteligencia artificial, en propaganda, en psicología de masas. Y fíjate que hoy en día me parece que una combinación de todas estas cosas te da mucho para leer el mundo. Y creo que las relaciones internacionales, al igual que la Guerra de las Galaxias y cualquier otra historia, se basa justamente en narrativas. Sí, narrativas para poder operar el mundo, para poder actuar y también para justificar los actos de los cuales pues muchas facciones están pugnando para quedarse pues con diversos planetas. Sí, totalmente. Y justo hoy vamos a hablar de esa toma de decisiones, de leer el contexto en el que nos encontramos y de ahí empezar a desarrollar hacia dónde vamos a llevar las decisiones políticas. Entonces, ¿qué te parece si empezamos platicando un poco de qué es la OTAN y por qué es tan conocida? Creo que aquí como un punto de por qué la mayoría lo conoce como por cultura general, y es justo en lo que nos vamos a enfocar, es el tema de si atacas a una de las naciones que es un estado parte de la OTAN, entonces en teoría tendrían que reaccionar de forma colaborativa a todas las demás. Claro. Sí, mira, la OTAN surge en el 49, precisamente, en respuesta a un evento histórico que fue la Segunda Guerra Mundial y pues sus horrores, ¿no? Claro. Entonces, de una u otra manera, Estados Unidos sedimenta el nuevo orden mundial que en este momento ya está en discusión, ¿no? Cómo es que está evolucionando. Pero precisamente este tipo de organización, que es un brazo militar del Atlántico, entonces, lo que está ocurriendo ahorita es que este artículo 5, ¿no? El artículo que, digamos, por el cual la OTAN tiene la fuerza que tiene, que es el que de tantos miembros que existen, occidentales primordialmente, tienen, digamos, que la facultad y la obligación de ir a apoyar o ir al rescate de cualquier otro que sea atacado directamente, porque para eso está la organización, para la protección y para la defensa de dichos estados. No sé si hace pocos días, nuestra audiencia también supo que estaba sobrevolando, aparentemente, drones rusos sobre el territorio polaco. Y que incluso había uno que otro ahí misil, ¿no? Tratando de cruzar justo rumbo a Ucrania. Se soltaron las alarmas, ¿no? De la OTAN. Claro. Pues ahí el que está dirigiendo ahorita la OTAN, que es Rutte, pues luego tuvieron llamadas de emergencia. Los polacos se pusieron punks, querían una respuesta inmediata. Por supuesto. Pero aquí lo interesante es por qué no la hubo. Y justamente ahí voy a poner yo un pin, porque es algo en lo que quiero que nos regresemos. Y es justo eso, ¿no? O sea, ¿cuáles son los criterios para que entonces haya una respuesta? ¿Y en qué momento hay que utilizarlo? ¿Y cómo son las negociaciones para hacerlo? Y aquí, si me permites, te voy a dar un poquito de contexto de lo que está pasando en este libro. De eso nos enseñó, es Queen's Hope. Es, me parece que el segundo libro que sale sobre la perspectiva de Padmé en Star Wars. Y la razón por la que se me ocurrió darle a este tema, ¿no? Fíjate, Ismael, que se dan unas conversaciones muy interesantes en la legislatura de Naboo,
cuando sabemos que acaba de estallar la guerra de los clones. Entonces, pues los legisladores están tratando de decidir cómo se va a proceder con el tema de las relaciones con otros planetas. Hablan ellos de un momento en el que se dio una colonización y antes de establecer las colonias se necesitó apoyo en tema de recursos. Y Naboo, que es un planeta que tiene la fama de siempre proveer de ayuda humanitaria, a estos otros planetas que lo necesitaban en su momento les dio este apoyo con recursos. Entonces, ahora que el panorama político en la galaxia es pues complicado e impreciso, como actualmente en la Tierra, pues empiezan a preguntar ellos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser las decisiones que vamos a tomar? Y se da una conversación que a mí me pareció muy interesante, porque se remiten a documentos de ese tiempo, donde se firmó por parte de las colonias que una vez establecidas se iba a brindar ayuda a Naboo si lo necesitaba. Algo muy importante de esto es que se menciona que digamos, de tratado es bastante ambiguo. Entonces, tienen ellos la puerta abierta para solicitar muchas cosas en cuestiones de recursos. Y aquí se abre un debate, porque hay una fracción de la legislatura que dice, sí, hay que proceder solicitando esta cooperación. Y por el otro lado, hay otra fracción que lo que quiere es, vamos a tomar las cosas con calma, vamos a hablar de cooperación bilateral, no unilateral, y vamos a ver de qué manera salimos todos juntos, ¿no? Entonces, aquí es justamente donde regreso a lo que estábamos empezando a platicar, ¿no? ¿En qué momento esa decisión de vamos a reaccionar de forma colectiva se vuelve realidad? Porque, bueno, tú ahorita lo decías con los drones, pero cuando yo estaba leyendo esto, lo que me venía a la mente era lo que acaba de pasar con un barco que tiene bandera de Portugal y que acaba de ser atacada por Israel, y justamente las críticas venían de eso, ¿no? ¿Por qué NATO no está contestando a las situaciones? Porque aquí habría que preguntar si todavía existe el derecho internacional. Exacto. ¿Sí? O sea, en un punto, no hace muchos años, dígase la guerra de Rusia contra Ucrania o al revés, como quiera ver cada quien, empezó a haber una confrontación directa porque Rusia no quería a sus puertas tener pues la amenaza de la OTAN, ¿no? Así como Estados Unidos en su momento, en el siglo pasado, la crisis de los misiles con Cuba, no quería tener desplegadas baterías rusas de misiles apuntando hacia Estados Unidos. Claro. Pero aquí el contexto es quiénes son los que escriben la historia. Normalmente los ganadores. Y por otro lado y que escriben sobre la historia. Las reglas con las cuales vamos a jugar de aquí en adelante y con las cuales yo me siento cómodo en jugar. Sí, por supuesto. Pero me parece muy curioso cómo normalmente en las narrativas que justo mencionaba al inicio, decimos ¿por qué reaccionamos o por qué le damos la razón de reacción legítima a ciertos estados y en otros los vemos como beligerantes o radicales, fuera del acuerdo internacional del Concierto de Naciones? ¿Qué es lo que no estamos viendo ahí? Es justo lo que decíamos, ¿no? Es el contexto que se da porque, bien lo comentas, la historia pues es escrita por ciertas personas en específico. Y a nosotros, digámosle como público en general, nos llega ya una narrativa de quiénes debemos de considerar nosotros como los villanos y quiénes debemos de considerar como los buenos, ¿no? Exactamente. Y aquí, ¿por qué? Porque la información nunca es neutra. Exacto. ¿Sí? Hay un autor que me gusta mucho que se llama Marshall McLuhan y dice el medio es el mensaje. Sí. Y de alguna u otra manera el medio es el mensaje. Ya lo pondría en este contexto de la OTAN. El medio de la OTAN y sus medidas contra Rusia, por ejemplo, son un mensaje para el mundo. Occidente no quiere países fuertes que sean contrapeso de sus propios intereses. Y Huntington también tenía por ahí, Huntington, una frase que me gusta,
que dice que la única forma en que Occidente ha podido mantener el liderazgo es a través del uso de la violencia. Entonces, la OTAN, como un brazo armado de estas organizaciones o de estos países en su contexto occidental, son el brazo armado de un extremo del mundo que hasta el día de ayer, hace unos par de años, tenían el control completo sobre el globo, ¿no? Con sus aliados, con sus periferias, etcétera. Y sin embargo empieza a surgir otro tipo de actividad política y ahora ya cada vez más cercana a lo militar, pero todavía no llegamos ahí, que son los BRICS. Brasil, India, China, Rusia, Irán, Corea del Norte incluso ya está ahí coqueteando también. Y sabemos que totalmente Estados Unidos los ve como una amenaza. Y ahí... Yo te preguntaría, ¿una amenaza a qué? Una amenaza a su hegemonía. O sea, creo que... Y no solo eso, creo que incluso en el tema, obviamente en el tema comercial, sabemos que son miembros internacionales que tienen mucho poder ya a un nivel económico, ¿no? ¿No es una amenaza a sus intereses financieros particularmente? Sí. Entonces, si decimos que la OTAN es el brazo armado, algo así como el Pitbull, ¿no? Es el brazo ejecutor final, ¿no? El que puede y tiene la capacidad de destruir biológicamente una población, un estado, físicamente hablando. ¿Quién dirige los intereses de ejecución? Ok, sí entiendo. Sí, lo que nosotros percibimos como comunidades, personas que estamos, pues ahora sí que en el día a día trabajando y que tenemos poco tiempo para especializarnos, es lo que podemos aprender de los medios de comunicación porque es lo que nos dicen y lo damos por sentado. Sin embargo, esa información se vuelve un arma también. Hay una guerra cognitiva en marcha ahorita en el mundo porque cada país y cada organización tiene que sedimentar el consenso de sus poblaciones para que puedan apoyar lo que dichos países van a hacer y van a proceder de manera legal. Si te fijas, cuando se invadió, por ejemplo, no me recuerdo ahorita si Afganistán o Irak, es de las pocas veces en donde se ha proclamado la unión de la OTAN bajo el artículo 5, igual que el caso de Siria cuando en 2013, por ahí 2011, atacaron, ¿no? el estado de Bashar al-Assad. ¿Por qué? Porque necesitas fabricar el consenso Sí. de la población para que de manera legal tú puedas operar un ataque en conjunto y de alguna u otra manera este sistema legal internacional, del derecho internacional, pueda salvaguardarte en caso de que las cosas no salgan muy bien. ¿Y qué significa que las cosas no salgan muy bien? Bueno, que mates niños inocentes, que destruyes hospitales, escuelas y que vayas en contra del convenio de Ginebra, por ejemplo. Y si nos vamos de ahí, no solo a los hechos, porque digo, la verdad es que al final del día, todas estas muertes que tú mencionas, muchas veces pasan desapercibidas ante el ojo público y pasan bajo la justificación de era necesario porque legítima defensa, bla, 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 bla. Y entonces ahí entramos ya en un tema, no quiero decirle de apariencias, pero sí definitivamente de cómo es percibido un país, ¿no? Y entonces entramos ya también a otra dimensión donde pues esto afecta en muchos niveles y lo vemos ahorita, por ejemplo, con Israel, ¿no? Que de ahí viene este cuestionamiento de ¿y por qué la OTAN no está respondiendo en este momento? Porque es protegida de Estados Unidos, refiriéndome a Israel, claro, porque sabemos que Israel es una... Pues, sí, digámosle, es un hijito de Estados Unidos, ¿no? Entonces viene también esa otra parte. ¿Cómo te conviertes no solo de las acciones militares, sino que el mundo empieza a construir una percepción nueva de un país por completo, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, con lo que pasó en Japón. Todas las muertes que ocasionaron en la Segunda Guerra Mundial, el día de hoy están olvidadas gracias a su soft power, ¿no? Que lo vemos con, te dicen ahora Japón y lo primero que se te viene a la mente es anime, tecnología. ¿Sabes a dónde voy? Sí, la guerra es cognitiva. ¿Sí? O sea, lo que vemos al final es lo que quieren que veamos. Sí. ¿Por qué? Porque medio es el mensaje. Porque, por ejemplo, hoy el gran problema de los poderes más grandes que existen en el mundo
dígase los leviatanes, ¿no? Estos grandes gobiernos, o los intereses financieros o económicos, que realmente son quienes operan las economías en el mundo, y que de una u otra manera dictan nuestras vidas, están teniendo un poco de problemas con las redes sociales. Sí, por supuesto. Porque las redes sociales, por más que evidentemente YouTube, por ejemplo, pues es parte de lo que es Google, ¿no? Como empresa, o haya otro tipo de plataformas como TikTok, y ahí puedes ver cómo justamente se empieza, creo que hoy anunciaron que ya hay como un tipo de acuerdo marco, sobre cómo Estados Unidos va a pasar a tomar propiedad de TikTok. Sí, bueno, vimos hace poco cómo se utilizó TikTok a favor de Trump. Exactamente, entonces, si te fijas, hoy en día es mucho más poderoso el operar un medio de comunicación y tener control de él que ni siquiera el tema legal, ¿sí? ¿Cómo es que ahorita, por ejemplo, hay una comisión independiente que dice que Israel sí está cometiendo o ha cometido ya un genocidio por diversos criterios? Que obviamente hay criterios que están establecidos en el derecho internacional. Claro, y lo analizamos, ahí me remito a uno de los capítulos que hicimos ya en este podcast, que justo analizamos un pasaje de Star Wars bajo los criterios para considerar algo un genocidio. Exacto. Sí, de acuerdo con el Estatuto de Roma. Y entonces, ¿de qué manera fabricamos el consenso? Pues a través de los medios. Y es solo a través de la presión de las personas comunes que logran empujar en este mecanismo de opinión pública. La opinión pública es muy poderosa. La opinión pública hace, como decía Maquiavelo, que un rey sea amado o temido, o el príncipe, ¿no? Y mejor que te teman, porque el amor puede fallar. Aquí, Isma, que te decía, quiero regresar un poquito a lo que decía el libro, porque siento que justo esto que estás explicando nos da más profundidad de lo que realmente hubieran estado sucediendo en estas conversaciones que se tienen en la legislatura de Naboo. Porque para ellos, uno de los argumentos principales es no perder la percepción que se tiene de Naboo como un planeta humanitario, como un planeta que en tiempos de crisis da esta ayuda sin esperar en teoría nada a cambio, ¿no? Sabemos que eso pues es muy complicado en el panorama político terrestre, pero siento que explica muy bien esa parte de cómo es tan importante la percepción que se puede tener de un estado en un tema del planeta Tierra o de un planeta en el tema de la galaxia, ¿no? Sí, la opinión pública es muy poderosa. Ahí puedes irte a Voltaire, puedes irte a Montaigne, puedes irte a bastantes filósofos, y en todos coinciden con algo. Y de aquí también parto con el tema de la OTAN, y cuando hablamos de tratados internacionales, Claro. vuelvo a repetir, yo creo que habría que al menos repensar, si no es que preguntarnos si realmente hay hoy en día un derecho internacional vigente, porque el derecho natural es el que yo estoy viendo en el día a día en redes sociales, el derecho del más fuerte. Sí, el darwinismo internacional, de la política internacional, ¿no? El que tiene el poder para ir a afectar a otros simplemente lo va a hacer. Y no veo tampoco mecanismos legales, incluso aunque estén ahí plasmados, actuando y siendo coercitivos, porque la realidad es que no hay coerción. Nosotros sabemos que esta cooperación internacional y el deber ser de los estados dentro de la cooperación, pues es muy idealista, ¿no? O sea, lo sabemos, pero la verdad es que el día de hoy estamos viendo que, y digo, yo creo que a muchos no les va a gustar esta opinión, pero que el realismo sí tiene mucha razón en cuanto a que la gente, el actuar de los estados es, yo voy a pisar primero, adelantándome a lo que creo que tú podrías actuar, que al final del día pues es la premisa del realismo, ¿no? Y nos vamos a un tema que ya es súper básico de lo básico, pero pues ahí está vigente porque tienes toda la razón. Sí, y en este caso, por ejemplo, con el Leviatán, ¿no? De Thomas Hobbes, que dice que el Estado es el que tiene que consolidar, aglutinar el poder de la fuerza, el monopolio de la fuerza y su coercitividad para aplicar el uso exclusivo de la violencia, ¿no? Monopolizarlo. Y en este caso ser el único que tenga la capacidad, incluso en un marco legal, de decir yo soy el único que puede matar.
yo tengo la capacidad de matar, y en el derecho humanitario yo tengo la capacidad de intervenir, ¿no? Sin embargo, ¿hasta dónde la intervención humanitaria ahorita también está fallando? Ujú. La intervención humanitaria es ficticia en estos momentos de realismo contundente. Y creo que muchas veces es incluso performativa. Sí, es un performance, o sea, es una forma de postureo, porque al mismo tiempo, como bien mencionas, vamos creando, y esto es más como de psicoanálisis, pero nos gusta que nos vean de ciertas maneras, Por supuesto. porque eso reafirma nuestra identidad, y con nuestra identidad operamos el mundo. Y al final del día, y regresamos, esto ya ni siquiera es tanto tema de relaciones internacionales, pero uno se construye a través de la percepción de los otros. Sí, es decir, ¿quién soy yo si no eres tú quien está ahí viéndome a mí para saber que yo existo? Exactamente. Y en ese sentido, me parece que ahorita lo que estamos viendo de los países es la forma más cruda de interacción, porque los países, si lo queremos ver así, es como si fuera un grupo de amigos o en un salón de clases son los alumnos, y se supone que hay ciertas reglas, pero hay ciertas reglas hasta que no esté el maestro. Y hoy en día ya no hay como tal una hegemonía. Sí, los Estados Unidos siguen siendo la hegemonía, entre comillas. Pero está empezando a debilitarse. Pero hay un debilitamiento, como bien mencionas. Tampoco espero que los Estados Unidos entren en un franco declive y desaparezca, ¿no? Incluso se habla de la desdolarización, etcétera. Pero fíjate cómo lo interesante es esto, voy a hacer otros paralelismos además de Star Wars. Por favor. Es el sistema financiero lo que está aquí en juego. O sea, vamos por niveles, ¿no? Estamos viendo que hay guerras comerciales, estamos viendo que hay ataques políticos, etcétera. Pero si te pones a ver qué es lo que realmente mueve al mundo, lo que mueve al mundo es la deuda. Es el dinero, que no es sino la deuda de alguien y que yo tengo la capacidad de monetizar. Sí, y aquí te voy a decir una cosa, ¿eh? No estamos tan alejados de lo que nos muestra Star Wars, que al final del día, gran parte, pues surge de una guerra arancelaria, que es lo que estamos viendo el día de hoy en la Tierra. Y voy a citar al Señor de los Anillos. ¿Y qué tenías con el dólar? Okay. Un solo anillo para gobernarlos a todos. Pero entonces empieza China a acaparar oro, Rusia a acaparar oro y plata, y los países BRICS empiezan a querer competir en el sistema financiero. Y si nos ponemos a pensar realmente aquí, lo que estamos viendo en el mundo y sus horrores hoy en día, tiene un trasfondo operativo financiero en el cual lo que está peleándose es la hegemonía de una moneda. Ujú. ¿Qué era el Imperio Romano y cómo funcionaba el Imperio Romano? Sí, por mucho tiempo fue... Por tributos. Pues el Imperio Romano era capaz de expandirse porque la moneda que se utilizaba en África también se utilizaba en Roma. ¿Y qué es lo que une a una nación? El dinero. Sí. Sí, porque hay muchos sentimientos de nación, hay muchas capacidades de expresar quién soy yo o quién eres tú, pero al final la forma en que tú y yo podemos relacionarnos y el lenguaje universal es el lenguaje financiero. Sí, eso es cierto. Y entonces a veces subestimamos, ¿no? Como esta capacidad, como bien dices, del derecho internacional, o más bien creemos que es demasiado poderoso y no lo es, porque los intereses realistas están por encima de la buena voluntad. Lamentablemente, ¿no? O sea, al final creo que muchos estamos como en shock, y yo creo que las nuevas generaciones a veces padecen mucho de ansiedad por el futuro. Sí. Precisamente porque no hay reglas con las cuales pareciera que mientras tú juegues con estas dinámicas, tienes un futuro asegurado. Y lo traigo a tema, ¿por qué? Porque lo que estamos por ver, porque apenas viene lo más grave con el tema de la OTAN, es que en este juego tan peligroso de pensar que si tengo razón yo o tienes razón tú, vamos a pasar al uso de las armas de manera más contundente en Europa. Ujú. Sé que se escucha muy difícil, se antoja muy difícil pensar una guerra más abierta en Europa, pero yo creo que para estas fechas, más o menos en 2027 como límite,
vamos a ver una OTAN atacando directamente a Rusia, y pongo como límite porque puede ser mucho antes, pero otra vez, ¿por qué? O sea, ¿cuál sería la defensa de la OTAN? ¿Por qué es conveniente atacar a Rusia? Te preguntaría yo a ti. Pues por muchas razones, empezando porque es actualmente una potencia. No me gusta mucho el término potencia, te voy a ser sincera, creo que ya está medio viejito, pero creo que sirve para explicar que Rusia el día de hoy tiene mucho poder en muchos sentidos. Lo vemos desde la opinión pública, que bien lo mencionábamos ahorita, la gente lo percibe como un estado muy poderoso. Nos guste o no nos guste, Putin tiene muy buena percepción ante los jóvenes. ¿Por qué? Porque lo ven diferente a lo que hay en este hemisferio. Es distinto. Y se ha hecho una crítica de quien está en el poder actualmente, hablando, insisto, otra vez de Estados Unidos, o de quienes tenemos más cerca, que es en esta historia creada por los medios de comunicación, yo no llamaría a Rusia un villano, yo lo llamaría un antagonista. Sí, y Carl Jung diría que es nuestra sombra, ¿no? ¿Cuál es la sombra de la OTAN en este caso? Rusia. Sí. Y el maestro, la sombra, si lo quieres ver así, es el que te demuestra qué es lo que tú no tienes. ¿Y por qué ahorita la Unión Europea ve amenazante a Rusia? Porque si te fijas, cuando en el siglo pasado la Alemania, que posteriormente fue la Alemania nazi, surge y se consolida bajo el liderazgo del pintor austriaco, es porque hay un contexto de desmejora económica brutal, como en el que estamos viendo hoy, pero no lo podemos ver ni medir como hacia atrás. O sea, nosotros ahorita somos ignorantes de nuestra fragilidad económica, Claro. pero muy posiblemente el siguiente año va a haber una gran debacle económica de deuda a nivel de estados, global, y va a haber mucho sufrimiento. Pero tú tienes que ir preparando a una cierta población ya desmejorada, vulnerable, para ser capaz de tomar un fusil e ir a matar a otro. Y aquí, fíjate que te voy a dar un poco de contexto. Normalmente, al final de un capítulo, lo que hacemos es un jueguillo. Yo les pregunto cosas, ustedes me contestan, pero en esta ocasión, por todos los temas que hemos platicado, para cerrar te quiero pedir una cosa en particular, y es que después de todos estos temas, nos pongamos en el supuesto de que Nabu está en la situación en la que hoy nos encontramos todos los países en la Tierra. Viéndolo, insisto, como un estado humanitario, como un estado que es parte de la OTAN y que definitivamente no quiere perder esta percepción que se tiene ante una guerra inminente, ¿no? Que es muy parecido a lo que sucede en los libros. Entonces, si tú fueras un asesor, ¿cuál sería tu aportación en esta discusión que se está dando en el Congreso de Nabu? Que habría que tomar decisiones. En el contexto actual, ¿quiénes somos? Y si estamos dispuestos a evolucionar o no en un contexto como el que se vive hoy. Y a lo que voy es a esto. Yo creo que la fachada de la Unión Europea respecto a sus valores democráticos, de pacifismo, de ayuda humanitaria, están cayéndose a pedazos. Y su propia población joven lo sabe, tan lo sabe, que en estos momentos ya no es parte de la Unión Europea, pero el Reino Unido, Inglaterra precisamente está así de una guerra civil. Sí. Francia está así de una guerra civil. Macron está así de perder lo poco que le queda de legitimidad. Y volvemos a hablar de la opinión pública. ¿Qué fue lo que llevó a la toma de la Bastilla justamente en la Revolución Francesa? Pues justamente esa pérdida de credibilidad de la monarquía. Que el status quo, que ese entramado legal que se va moviendo con el tiempo, no es más suficiente ni más poderoso que la legitimidad. Cuando tú pones en una balanza lo que es legitimidad y legalidad, en el momento de mayor presión, la legitimidad va a arrasar con la legalidad. En el momento de mayor presión que estamos viviendo hoy, en Israel o en el Medio Oriente,
en Rusia y Ucrania, o en este caso ya expandido la OTAN, en Estados Unidos como un país con un contexto muy particular, muy peligroso, estamos viendo que hoy la legalidad ya no importa mucho. Ujú. Hay un estudio de un gran filósofo que se llama Giorgio Agamben, es filósofo precisamente de derecho, y dice que de unas décadas para acá, los estados, cada vez más sus dirigentes, apuestan por el estado de excepción para operar movimientos que les van a beneficiar, Y qué peligroso. porque estás jugando con el comodín. Se está saliendo de control, déjame suelto el comodín. ¿Y qué pasa cuando en un juego de mesa alguien trae comodines infinitos? Algo va a salir mal. Claro, es como cuando juegas uno, dejas tus cartas de cambio de color hasta el final porque sabes que no te lo pueden matar. Y ahorita el tema de los medios de comunicación y de la función y el portento que tienen en sí mismos, es que tienen la capacidad de dar voz a las grandes mayorías, o las grandes mayorías pueden resonar hacia otros. Y antes eso no existía. Y esa es la gran diferencia de nuestra época respecto a las anteriores. Por eso hay más caos. Porque hoy en día la tecnología permite que se amplifique todo, para bien y para mal, o no me gusta ser como muy moralista, pero amplificamos los resultados y las consecuencias de las cosas. En este caso, ¿por qué hay crisis de legitimidad ante la opinión pública? En el caso, por ejemplo, de Israel, hay una tremenda crisis de propaganda ahí, Totalmente. porque las redes sociales han encontrado el hueco para poder grabar y de alguna manera testimoniar frente al mundo qué está ocurriendo en Gaza. ¿Y qué es lo que nos queda, por ejemplo, de haber visto lo que ocurrió en los horrores de la Alemania nazi? No mucho, fotografías, un diario de Ana Frank, obviamente los monumentos, ¿no?, que hacen un tributo a la memoria de los caídos ahí, de los exterminados. Pero nadie estaba viendo un genocidio televisado en tiempo real, 24/7. Y yo creo que la gente, como todo sistema complejo biológico, empieza a enardecerse. Yo veo en el mundo un enardecimiento de las masas porque no ven algo justo. La gente no tiene por qué ser un doctor en derecho o un doctor en ciencia política para comprender cuando algo es injusto. Sí, solamente necesitas... Humanidad. Exacto. Y eso, regresamos a algo que se ha visto mucho en este podcast, la necesidad de humanidad en el contexto internacional. Entonces, yo quisiera concluir. Le dirías a Nabu, adelante, solicita la ayuda de los planetas a los que alguna vez ayudaste, o priorizarías pues esta postura de planeta humanitario. Yo creo que la primera, ¿Ok? porque hay que tener un día más para vivir, porque hay que seguir luchando. Híjole, qué poderoso estuvo eso. Me gusta mucho que estemos concluyendo con eso, Ismael. Creo que es muy poderoso y en el contexto actual del mundo hace todo el sentido. Explica muchas cosas. Entonces, muchas gracias, Ismael. No, gracias a ti por la invitación. Como siempre, espero que seguramente aprendieron un montón, todos los ciudadanos de la galaxia que nos están viendo hoy contigo. Este podcast se trata de eso, de aprender, y nuevamente te agradezco mucho, Isma. Así, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y ustedes no se vayan de este video sin darle clic en suscribir, en compartir y darnos un like, por favor. Y nos vemos en el siguiente.